Bueno, pues continuamos aquí en Canal Costa del Sol Televisión. Yo soy Enrique Lepiani y me acompañan esta noche los invitados, dos coroneles de infantería de la Legión, legionarios de pro, que son Enrique de Vivero y Juan Díaz. Además, que los considero hasta amigos, aunque no me tenga que cuadrar, ¿eh? Bueno, pues estamos hablando de un conflicto que interesa a toda la población de nuestro país, incluido Benalmádena, incluido cualquier territorio. Estamos hablando de la última, yo no sé si calificar la agresión, casi que sí que me atrevo, del Reino Alauita de Marruecos hacia las fronteras de España en Ceuta y también en Melilla. De una forma multitudinaria, habrán ustedes oído durante los últimos días de ese asalto a Ceuta, en donde pues prácticamente 8 o 10.000 personas invadieron el territorio nacional. Si me lo permiten, mis coroneles, vamos a ver un vídeo sobre lo que parece originar todo este conflicto, que es en donde ustedes han estado destinados, que es el Sáhara. Lo vemos y lo comentamos, ¿de acuerdo? El África Occidental Española fue el nombre de la agrupación de colonias españolas en el oeste de África que existió entre 1946 y 1958. Y tenía bajo su administración los territorios de Ifni, Cabo Yubi, Saguía el Hamra y Río de Oro. Y el primer conflicto importante en la zona fue la guerra de Ifni entre España y Marruecos, que tuvo lugar entre octubre del 57 y abril del 58. Fue ni más ni menos que un intento marroquí de controlar las colonias de Ifni, el protectorado sur, que es Cabo Yubi, y el Sáhara español. Entre ambas partes al final se llegó al acuerdo de Cintra, que puso fin a la guerra hispano-marroquí y en la que España cedió el Cabo Yubi a Marruecos. Posteriormente, ya en 1968, nuestro país cedió Ifni también a Marruecos. Y de esta forma quedó definitivamente configurado el Sáhara español, formado por las provincias de Saguía el Hamra y Río de Oro. En los siguientes mapas lo vamos a ver con total claridad. Esta era la situación en 1956 de la zona. 2 años después se independizó Marruecos y España cedió todo lo que es la franja norte de esta zona al nuevo país, eso sí, quedándose con Ceuta y Melilla, y en el 59 cedió a Marruecos la zona de Cabo Yubi. De esta forma quedó configurado definitivamente lo que se conoce como Sáhara español. Y una vez ya hemos visto cómo se ha configurado, vamos a ver sus principales características. Se trata de una zona con una superficie de 266.000 km², es decir, la mitad de España aproximadamente, y una economía basada en el pastoreo nómada, la pesca y sobre todo la extracción de fosfatos. Recordemos que posee el mayor yacimiento del mundo, y su población originaria era de unos 155.000 habitantes. Ya pasando a 1970, la ONU aprobó la celebración en el Sáhara español de un referéndum de autodeterminación, pero España en un principio se negó, aunque al final accedió a celebrarlo en 1974 debido a diversos factores. Primero, porque en el 73 se fundó el Frente Polisario para luchar por la independencia de la colonia y también por la animadversión internacional a la colonización española. En definitiva, que España anunció que el referéndum tendría lugar en 1975. Enseguida empezó a preparar el referéndum, pero los ataques diplomáticos marroquíes y la guerrilla con el Polisario complicaron el proceso. Además, había una dificultad adicional, la gran cantidad de población nómada en la zona, que dificultaba crear un censo bastante fiable. Marruecos obviamente rechazó la consulta y pidió al Tribunal Internacional de Justicia que se pronunciase sobre si el Sáhara era res nullius, es decir, cosa de nadie. Y por consiguiente la ONU pidió a España que se paralizase el proceso hasta que el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya se pronunciase. Hassan II, el rey de Marruecos, incluyó precisamente en el litigio los territorios españoles de Ceuta y Melilla. Por esas épocas el país vecino sufrió una crisis interna, 2 intentos de golpe de Estado en el 71 y el 72, y ¿qué hizo el rey? Pues anunció una marcha verde para desviar la atención de la crisis interna que padecía el país. La Marcha Verde no era ni más ni menos que una especie de marcha pacífica, entre comillas, de marroquíes mayores de 18 años y desarmados para ocupar los territorios del Sáhara español y forzar al gobierno de España a retirar sus tropas de la zona. A los civiles se le unieron unos 25.000 soldados.
Si a esto le unimos que España estaba dispuesta a abandonar la colonia desde inicios del conflicto, estaba claro que tarde o temprano abandonaría la zona. Y el 6 de diciembre del 75, 50.000 civiles cruzaron la frontera y acamparon en territorio español. La ONU rechazó la marcha e instó a Marruecos a que se retirase, pero como la marcha se produjo en plena Guerra Fría, Estados Unidos y Francia aprobaron la anexión marroquí del territorio porque Argelia y el Frente Polisario estaban en el área de influencia de la Unión Soviética. Juan Carlos de Borbón, jefe de Estado en funciones ya que Franco estaba agonizando, firmó el acuerdo tripartito en Madrid entre Mauritania, Marruecos y España, en el que España retiraba definitivamente sus tropas del Sáhara y Marruecos y Mauritania administraban temporalmente la zona en colaboración con la Yemaha, una asamblea de notables tribales. Poco después la ONU reafirmó el derecho de la libre autodeterminación del Sáhara y que se celebrase un referéndum. España se marchó el 26 de febrero y Marruecos el 27 comunicó a la ONU que la Yemaha había aprobado por unanimidad la reincorporación del territorio del Sáhara a Marruecos y Mauritania. Hay que destacar que esta decisión era contraria a la tomada por el Tribunal Internacional de Justicia, al que precisamente Marruecos había pedido consultar poco tiempo antes. Y así quedó dividido el territorio en dos partes. Por un lado, Marruecos ocupó la zona septentrional y oriental, y por el otro Mauritania la meridional. ¿El Frente Polisario qué hizo? Pues anunció la continuación de la guerra de guerrillas y en febrero del 76 este proclamó la República Árabe Saharaui Democrática. El conflicto todavía sigue sin resolverse. La ONU por un lado insiste en el referéndum, Marruecos se opone, España en teoría sigue siendo potencia administradora y Marruecos ocupando el territorio. Acto seguido, las guerrillas del Frente Polisario se establecieron en Argelia y lanzaron ataques contra tropas marroquíes y mauritanas. Ya en el 79 Mauritania reconoció la República Saharaui y firmó la paz con el Frente Polisario, los acuerdos de Argel, renunciando a sus pretensiones sobre el territorio. Marruecos no solo no se retiró, sino que en el 80 empezó a construir un muro. Lo terminó 7 años después. En total 2.700 kilómetros de largo, minado y protegido por 100.000 soldados. Y ya después de construir el muro, en el 88, ambas partes acordaron un plan de paz elaborado por la ONU con un futuro referéndum. Aún así, ha habido diferentes conflictos entre ambas partes, ya que el Polisario acusó a Marruecos de ir prorrogando el referéndum para que la población no saharaui instalada por el gobierno marroquí en la zona durante los últimos años, que ya es mayoría, tuviese derecho a voto. Por tanto, ha habido disputas sobre quién tenía derecho a voto y quién no. Finalmente, en el 2015, el Frente Polisario lanza un ultimátum para solucionar el conflicto. De no ser así, volverá a tomar las armas. Y por último diremos dónde está el Frente Polisario. Está concretamente ubicado en Tinduf, un campo de refugiados en Argelia, donde malviven unas 62.000 personas aproximadamente. Bueno, pues ese es el origen de todo lo que estamos viviendo, pues 5 décadas, creo yo. Después Sí, estamos ya en 47 años, exactamente me parece, o 47 años pasados que se produjo el problema del Sáhara. Tengo yo curiosidad por preguntarles, ustedes que estuvieron allí, ¿qué órdenes recibieron? Es decir, porque el ejército, en privado, no quiero ahora ponerles en ningún compromiso, decían que el problema se resolvería a la menor brevedad con cualquier orden positiva para disolver aquello. Pero ¿tuvieron ataques? Sí, bueno, previamente a la Marcha Verde, en el final del 75, durante el año 72, 73 y 74 hay unos ataques permanentes del Polisario actuando contra las tropas españolas, contra tropas nómadas, de forma muy, yo creo que muy difícilmente intervino contra alguna unidad de la Legión. Si chocó con alguna unidad de la Legión fue porque no esperaba que estuviese allí. Ellos buscaban los ataques del Polisario contra tropas nómadas que sabían que eran mayoritariamente formados por saharauis, con algunos soldados españoles y bajo el mando de un oficial, de un teniente español. Entonces ellos buscaban esas unidades que eran unidades más ligeras, con un armamento más ligero. Las unidades de la Legión llevaban un armamento más pesado, llevaban ametralladoras, morteros de 60, un armamento más interesante. Sabían de la formación de las unidades de la Legión,
con lo cual es una de las cosas que le preocupaba. De hecho, tuvieron algún conflicto con unidades de la Legión, pero fue porque se equivocaron pensando que no había en ese momento una unidad de la Legión en ese sitio. ¿Qué pasa en esas épocas? Se producen esa serie de ataques, hay muertos, hay fallecidos por parte del ejército español. Concretamente se produjo un ataque en la zona de Tifariti, que falleció un sargento, el sargento Carazo, que era del 4º tercio. Hay una serie de ataques, también fallecen algunas personal de las unidades paracaidistas, que estaba allí destacado. En fin, se producen desde el 72 hasta el 75 una serie de ataques contra eso. Pero es que al mismo tiempo Marruecos, en lo que es la línea fronteriza, en todos estos 3 años, está ya produciendo unos, digamos, incidentes fronterizos, cruzando la frontera del Sáhara, de Marruecos con el Sáhara español, en esos momentos. La frontera en el Sáhara está delimitada por unos hitos kilométricos cada 10-20 kilómetros, marcados unos jalones en el terreno, como los que podemos ver en las carreteras. Imposible identificar la línea. Pero ellos conscientemente sabían que estaban en territorio del Sáhara español. Entraban, de hecho hubo zonas que ellos minaron, pusieron minas, y que en algunos momentos unidades españolas al entrar en esa zona volaron por los aires, no hubo muertos, sí hubo muertos, un oficial de artillería que iba con un equipo de observación, falleció el oficial, un sargento y creo recordar que 3 de tropa, creo recordar. De la Legión sí hubo 2 oficiales que su vehículo salió volado por los aires por las minas que había sembrado Marruecos en la frontera, pero metiéndose ya en territorio del Sáhara. O sea que vemos esos 2 componentes que había, que los teníamos ya. Marruecos estaba creando esos problemas. ¿Por qué? Porque Marruecos veía la situación. Siempre ha sido las intenciones anexionistas y expansionistas del Reino de Marruecos son claras. Y por otro lado estaba el Polisario, que yo creo que el Polisario jugó muy mal, ahí se ha hablado en el resumen, no se ha hablado de las marchas que tuvimos allí, de protestas que hubo en el verano del 75, cuando aparece allí la misión de Naciones Unidas, aparece formada por, creo recordar, un pakistaní, un cubano y un chileno. Eran los 3 componentes de esa misión de Naciones Unidas. Entonces, esa misión iba allí para ver qué es lo que pasaba en el Sáhara. Y el Polisario lo mejor que hizo fue llenar de banderas independentistas y proclamar a gritos que fuera España y España asesinos. Esa era yo estaba allí y lo oí, no me lo cuenta nadie. Todo eso produce el rechazo y que la impresión que España debe irse de allí. Toda esa situación, el Polisario, ¿qué hace? En ese momento se convierte en el espíritu de la independencia. Ellos piensan que van a poder ser independientes porque reciben el apoyo de Argelia. Y nada más lejos, Argelia lo que buscaba era la salida hacia el Atlántico. Argelia no tiene costa hacia el Atlántico y me voy a crear un estado tapón ahí, digamos, un estado socialista con el Frente Polisario dirigiéndolo, y yo puedo tener salida hacia el Atlántico. No se lo iba a permitir Marruecos de ninguna forma, por lo que se ha comentado. Argelia estaba en la época, digamos, en la órbita comunista, mientras que Marruecos estaba en la órbita de Estados Unidos. Era un choque, era un conflicto que había ahí, con lo cual al final gana en este aspecto. Estados Unidos apoya lo que es la Marcha Verde, la apoya incondicionalmente. Eso que se ha dicho de marcha pacífica de 200, 300.000 personas no fue pacífica. La marcha no fue pacífica. De entrada es una invasión. En Ceuta también ha habido una invasión. Bien, en aquel momento se produce esa invasión de miles de personas al Sáhara, pero detrás de esas miles de personas estaban las unidades del ejército marroquí perfectamente pertrechadas para, si había algún conflicto, pasar a la acción. O sea, no era eso. A la pregunta, en esa época nuestro ejército era muchísimo más poderoso que el de Marruecos, mucho más poderoso. El ejército que teníamos en el Sáhara era un ejército perfectamente preparado. No había habido problema, digamos, de defender el Sáhara por las armas. Yo entiendo que esto políticamente no es correcto decirlo hoy día. En el año 75, que era un territorio español y había que defenderlo. Con lo cual, esa era la situación. Claro. Coronel Díaz, Driss Lachar es el primer secretario de la Unión Socialista de Fuerzas Populares, que le queremos poner cara, por favor, desde realización. Este señor, que se llama Driss Lachar, digamos que es el Sánchez, ha hecho estas declaraciones
pidiendo la devolución de Ceuta y Melilla. Le ha escrito una carta a Pedro Sánchez para reivindicar la entrega de Ceuta y Melilla. Dice este hombre que Marruecos y España viven el peor momento de sus relaciones por la visita del presidente del gobierno Sánchez a Ceuta y Melilla y el despliegue del ejército. في ذاك الوقت اللي كانوا المغاربه يناصرون ويدعمون القضيه الفلسطينيه، هذو كان عندهم هم اخر، يخدموا اجندات اخرى، ولذلك لن نقبل منهم. Pues esas tenemos, hay una tensión diplomática terrible. Antes glosaba con todo conocimiento de causa la españolidad de Melilla. ¿Es normal que se pida la devolución de Ceuta y Melilla a Marruecos en derecho internacional? Porque el coronel también es jurista. Sí, como si yo te pido a ti que me devuelvas tu coche, que nunca fue mío. Nunca. Marruecos ha tenido soberanía sobre las plazas de Ceuta y Melilla. Y creo que viene bien recordar, se cumple ahora 100 años del desastre de Anual. Abdelkrim estuvo a las puertas de Melilla. Yo tengo mi tesis en este sentido. Abdelkrim no entró en Melilla porque no quiso, porque sencillamente reconocía la soberanía de España sobre Melilla. Hay que distinguir claramente lo que eran las dos, y son las dos plazas de soberanía española, Ceuta y Melilla, y lo que era la administración de la zona que nos correspondía en el Tratado de Algeciras, que Francia cogió el sur, nosotros la zona rifeña, que era el protectorado, así se llamó. Entonces, los conflictos se producen en el protectorado, en la zona del protectorado. El rifeño no admitía la presencia española allí, pero Abdelkrim tenía muy claro que Melilla era una ciudad soberana de España y había frontera. Es decir, había una línea discontinua entre la soberanía de España en Melilla y luego estaba el territorio del protectorado. Y allí había una aduana. Había que pasar la aduana para salir de Melilla y entrar en la zona del protectorado. Eso lo tuvo muy claro Abdelkrim, que había vivido en Melilla, y respetó la soberanía de España sobre Melilla. Y es que tanto Ceuta como Melilla son dos ciudades que desde tiempo inmemorial son españolas. Se establecen concretamente Ceuta para fortalecer la defensa del paso de Gibraltar, y en Melilla, como he comentado antes, entre Orán y Ceuta no había ni una sola plaza defensiva o puesto defensivo para combatir a los piratas que asaltaban continuamente a los barcos españoles que pasaban por allí. Por otro lado, también durante mucho tiempo estuvieron, por ejemplo, en el final del siglo XVIII, desde 1760, bueno, Muley Ismail fue nombrado sultán a mitad de 1750, por ahí. Hubo un hostigamiento permanente en las dos ciudades. En Melilla, de hecho, todavía se celebra como una fiesta local el 19 de marzo, porque fue el momento en que se levantó el sitio. Y el único abastecimiento que se recibía en Melilla era por mar. No es lo mismo que Ceuta, que está a Salto de Mata, en las columnas de Hércules. En Melilla hay que hacer más kilómetros, sobre todo el abastecimiento se hacía desde aquí, desde Málaga. La españolidad de Ceuta y Melilla es incuestionable. Nunca Marruecos tuvo esas ciudades, nunca ha tenido soberanía sobre esas plazas, porque Marruecos nace en 1956 con su independencia. Es decir, pedir algo que se devuelva algo que nunca fue suyo es pedir la luna. Y ahora con la invasión migratoria de Ceuta, os habrá venido a la mente aquello del Sáhara. No sé si tenemos oportunidad de ver pues a unos chicos que apenas, algunos dicen que no tienen la mayoría de edad,
y otros realmente se ve que no son en absoluto. Le llamamos, ahí los tienen en algunos vídeos, pues hechos directamente en Ceuta, gritando ¡Viva España! Bueno, parece que no están malnutridos, pero el hecho es que han venido nadando y se supone que han querido salir de su propio país, cada cual con su particular motivación, quién sabe de un adolescente, pero las fronteras de Ceuta y Melilla están bien defendidas. En mi opinión, las fronteras de Ceuta y Melilla no están defendidas, mi opinión. Como militar y como persona que ha estado allí durante muchos años, yo he estado destinado en Ceuta unos años, después he estado destinado en Melilla en distintas ocasiones, tanto en el Estado Mayor como mandando la primera bandera y posteriormente ya al final siendo coronel del primer tercio de la Legión. El problema de Melilla lo conozco muy bien. El de Ceuta es muy parecido, son dos plazas de muy difícil defensa, la de Melilla mucho más difícil que la de Ceuta, porque Melilla está dominado completamente desde el Gurugú, son unas plazas que realmente su defensa militar podríamos decir que no existe. La defensa militar de Ceuta radica y reside en la firme voluntad del gobierno español de que se va a defender Ceuta y Melilla a toda costa. O sea, que ese es un territorio que va a seguir siendo español. Mientras ese principio lo mantenga el gobierno, Ceuta y Melilla se defenderán. Y el ejemplo que pongo más claro, las Malvinas eran un territorio, las Falkland, las Malvinas argentinas, las Falkland eran un territorio británico. Argentina quiso anexionárselos, y a más de 20.000 kilómetros, Inglaterra dijo que ese territorio lo iba a recuperar y en aquel territorio había apenas, en las islas Malvinas, los británicos tenían aproximadamente unos 40 marinos, lo equivalente a una infantería de marina nuestra. Pues esos 40 marinos fue suficiente para que el Reino Unido montase una flota, hiciese una campaña y recuperase las Islas Malvinas. En una palabra, el Reino Unido tenía la firme voluntad de que ese territorio era de ellos. Si nosotros mostrásemos la misma voluntad de que Ceuta y Melilla es nuestro territorio, nuestro gobierno, el ejército podría estar tranquilo. El problema es que estos días hemos visto en Ceuta que la voluntad del gobierno, por desidia, por ignorancia, yo estoy convencido que tenía que haber información, los servicios de inteligencia españoles trabajan en Marruecos y tenían que tener información de todo este despliegue, de todo este movimiento de cerca de 10.000 personas que se mueven, que no se mueven de un día para otro. Esta movilización no se hace alegremente. Los servicios de inteligencia españoles tenían que tener información, estoy convencido. Entonces, en este caso, no se ha puesto remedio, no se ha puesto la solución. Y además, una cosa, se ha dejado a la policía y a la Guardia Civil, que si se tenía conocimiento se tenía que haber reforzado. Marruecos ya sabemos que está ejerciendo esa medida de presión por lo que la está ejerciendo, por lo que el gobierno español ha hecho con el Gali. Entonces dice, te voy a aplicar porque lo dijo su ministro de Asuntos Exteriores y lo dijo la embajadora aquí en España. Esto tendrá consecuencias, que el Gali haya estado aquí. Marruecos facilita la entrada aquí, bien preparada, al estilo de la Marcha Verde en el Sáhara, claro, al estilo de la Marcha Verde en el Sáhara, la prepara bien y te coloca aquí cerca de 10.000 personas. ¿Qué sucede? Que entonces se recurre al ejército. Bueno, nos ha gustado ver al ejército en esa misión. A mí personalmente no me ha gustado. No me gusta ver a los soldados recibiendo pedradas, corriendo detrás de un ciudadano musulmán por los territorios españoles, en algunos momentos zafándose y dándole una patada. Los hemos visto en las imágenes. El ejército no está para eso, está para otra cosa, está para defender la frontera. Me gustaría saber al amparo de qué ley o de qué normativa el ejército ha estado desplegando e interviniendo en esas operaciones. Creo que lo que tenían que haber hecho es hacer un refuerzo urgente de policía y guardia civil, que esos sí están para eso, y si no, que el gobierno hubiese implementado el estado de excepción o el estado de sitio, que es lo que tiene que haber hecho para poder emplear el ejército en esas circunstancias.
Bueno, pues hemos hecho un análisis, yo creo, bastante exhaustivo dentro del tiempo que tenemos, y yo creo que estamos llegando al tramo final del programa, y tengo algunas cuestiones más en mis tarjetitas amarillas y rosadas para preguntar, que no tienen ya que ver con toda esta cuestión, que vamos a ver cómo se resuelve. Cómo se resuelve, que no es fácil de resolver. Coronel Díaz, tenemos una magnífica noticia para la Fundación del Tercio de Extranjeros, que usted preside, ¿verdad? No la adelanto yo, ¿la puede adelantar usted? Muchas gracias. Ahora ya sí, porque me ha escrito el GEME, el general de Ejército, Javier Varela, dándonos la enhorabuena, felicitándonos por esa distinción especial de los Premios Ejército 2021, lo cual pues obviamente nos enorgullece a esta modesta fundación, que es reconocida por el Ejército de Tierra hasta ese punto, que este premio, que tiene para nosotros un altísimo valor, en este año se nos dé a esta fundación. Fundación que quizás se haya fijado en nosotros el Ejército de Tierra, porque tenemos como fin primero reinsertar socialmente a antiguos legionarios que el zarpazo de la suerte, como dice la canción El novio de la muerte, les ha dado duro y no se han recuperado. Entonces, eso, la edición de libros, en fin, y creemos que estamos ayudando, contribuyendo a una buena imagen, especialmente de la Legión, en estos 100 años de historia. Y bueno, es de agradecer ese reconocimiento. Curiosamente, y lo enlazo con esto, una noticia que me llega, porque un antiguo legionario, dueño de un restaurante, hotel con restaurante, que no voy a decir el lugar para no comprometerlo, me llama y me dice: mi coronel, ¿tienen alguno de los acogidos legionarios que me pueda servir de camarero para trabajar en el restaurante? Dice, es que tenía contratado a un saharaui y parece ser que les están convocando a todos el Polisario para irse para allá, con lo cual hemos cubierto un puesto de trabajo, nos ha venido fenomenal. Y también, sin perder ese hilo, yo creo que ahora mismo Marruecos tiene mucho entretenimiento con el Sáhara. Yo creo que se está rearmando el Polisario, algo pasa por allá abajo. Pero bueno, sí, nos centramos en la Fundación Tercio de Extranjeros, y efectivamente el 17 de junio, si Dios quiere, recibiremos ese premio en Sevilla, porque se va turnando, y este año corresponde en Sevilla, en ese marco inigualable como es Capitanía, que tantas veces nos muestra la película Lauren de Arabia, ¿no? Esas columnas, y en ese marco recibir ese premio, pues para mí desde luego va a ser un momento inolvidable. Es un premio nacional, ¿no? Del Ejército especial. Ejército de Tierra, sí. Esta la decisión la toma el GEME, oído el Consejo Superior del Ejército. El GEME, general de Ejército, como decía antes, Francisco Javier Varela, que nos conocemos desde hace un montón de años. Él era jefe de la COE de Barcelona cuando yo lo era de la de Barbastro. Estábamos los guerrilleros, siempre estamos hermanados, ocurre igual que entre legionarios, en mi caso tengo duplicidad, ¿no? Igual que el GEME también ha estado en la Legión, vamos, de hecho ha sido general jefe de la brigada, y todos los tenientes generales en activo han tomado esa decisión. Nosotros no nos presentamos, no es como el que presenta su colección de fotografías, no, a nosotros nos han propuesto, y yo me he enterado cuando ya estaba decidido. Y me llega la primera noticia, porque me llama el coronel de protocolo de Sevilla, y yo empiezo a sospechar, ¿qué pasa aquí? Y dice, pero todavía no te has enterado, y tal. Digo, ¿de qué me tengo que enterar? Entonces ya luego, hasta que no me llegó la carta del GEME, no le di difusión, que no, desde luego a la carta no se la he dado, corrió la noticia, se lo dije a los patronos de la fundación, y luego ya poquito a poco, pues a buenos amigos como a mi coronel, les he hecho partícipes de lo que es efectivamente un reconocimiento que nosotros no esperábamos, ni siquiera ser nominados, vamos.
y que en un duro debate parece ser que, porque claro, el Consejo Superior, los debates son secretos, como el Consejo de Ministros. Yo tengo la impresión de que la Legión es un cuerpo muy querido en general, ¿no? Aquí en Málaga lo tenemos casi siempre en una demostración popular en Semana Santa y en cualquier otra oportunidad, ¿verdad? Pues mi enhorabuena, la enhorabuena de todos, porque es para congratularse en esa labor que hace la Fundación del Tercio de Extranjeros, que era como Millán Astray, ¿no? Lo llamó en su fundación. Sí. El nombre lo cogemos porque es el primer nombre que tuvo la Legión. Porque no podemos, esto es una organización de carácter civil, privado, entonces no podíamos utilizar el nombre de la Legión, ni llamarnos Fundación de la Legión, ni nada que pueda llevar a confusión. Entonces tampoco queríamos desvincularnos totalmente de la Legión, y pudimos utilizar un nombre que ya no está en uso en el Ejército, y recuperamos el primer nombre que tuvo la Legión, con la que el vizconde de Eza dio el visto bueno a la creación de la Legión, sancionado por el rey Alfonso XIII en 1920, y hemos cumplido ahora 100 años. El alistamiento del primer legionario es el 20 de septiembre, o la incorporación, de ahí que se celebre el 20 de septiembre, pero el Real Decreto es el 28 de enero, con lo que estamos ya asentados, ¿no? Históricamente la Legión, y nosotros somos un pequeño apéndice de la familia legionaria. Y hemos tenido, en este año difícil de pandemia, pues hemos tenido la ocasión de poder ayudar a familias, hemos estado ahí formando un equipo, nos han hecho muchas donaciones, mis amigos de Almería, Benito López, nos han mandado, hemos repartido en este año, me decían el otro día, más de 25.000 kilos de fruta, de verdura y tal, entre la familia legionaria y también familia militar, porque hemos trabajado conjuntamente con Cáritas Castrense, y yo pienso que sobre eso han puesto sus ojos nuestros generales, y es lo que ha podido llevar a considerar que merecíamos ese premio. Muy bien, muy bien. Coronel de Vivero, aparte del grado militar, anda metido en política. Sí, anda metido en política, ¿verdad? Y siempre tuve inquietudes políticas, siempre. Lo que pasa es que no las podía ejercer. Claro. Bueno, Enrique de Vivero fue, de hecho, elegido por los afiliados de Vox en Málaga, su nuevo representante, no sé si es presidente o... Sí, gané las elecciones primarias el año pasado, que se celebraron en el mes de septiembre, entre septiembre y octubre, porque hubo una repetición. Esto es como la repetición de la moviola, ¿no? O en el bar, ¿no? Que se repite la jugada porque no salió bien. Pero eso ya es pasado, ¿no? Porque eso ya para mí ha pasado la historia. Es una época que fui presidente de Vox, presenté la dimisión y me fui. He estado una serie de meses al margen de todo tipo de política, charlando y comiendo en la medida que el COVID nos dejaba con mis amigos, y en un momento determinado del partido político de Tu Patria se pusieron en contacto conmigo, lo pensé y después ya decidí el paso adelante. Me encomendaron el trabajo de poner en marcha el partido de Tu Patria aquí en Málaga. Me han designado presidente con el carácter, digamos, provisional. No es que me vayan a echar paso mañana, sino que en su momento, cuando haya suficientes afiliados en Málaga, Tu Patria convocará unas elecciones primarias y elegirá a la Comisión Ejecutiva Provincial, que es la que deberá, digamos, funcionar en adelante. Pero ahora, para arrancar, había que nombrar una Comisión Ejecutiva Provincial. Yo soy su presidente, tengo otros 3 colaboradores directos. Al mismo tiempo también me han designado un cargo a nivel nacional, como he comentado antes, de subsecretario de Defensa para asuntos de defensa de Tu Patria, y en ello estamos trabajando ahora, dándonos a conocer, haciendo las presentaciones de Tu Patria, que por encajarlo, la mejor forma de definirlo es un partido de ideología liberal conservadora. Es liberal en el aspecto económico y conservador en el aspecto social. Defendemos lo que es la familia tradicional, el apoyo a las familias,
hoy día tan complicado y tan complejo, eso que se habla de la conciliación familiar. Nos quejamos que después que necesitamos que vengan miles de inmigrantes, y nos amenaza el presidente del gobierno con que nos va a mandar 250.000 inmigrantes cada año, porque si no en el 2050 no vamos a poder vivir aquí en España. En fin, creo que si se trabajase más ese área de facilitar la vida a las familias, creo que las familias tendrían más hijos. Eso en el aspecto social. En el aspecto económico, creo que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de cada uno de nosotros. Yo creo que el dinero, cuanto menos impuestos tengamos, menos chiringuitos, menos cosas se monten para quitarnos el dinero, mejor. O sea, dejemos el dinero para lo imprescindible, descarguemos de impuestos, y más en una situación como estamos ahora mismo, en esta situación de crisis, que parece mentira. Tanto la OCDE como todos los organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional, le piden a España que no se suban los impuestos, pero nuestro gobierno decide que no, que los sube, y además de una forma brutal, vamos, pero brutal. Pues mucha suerte en esta nueva aventura política en tu patria. Yo creo que ya hemos llegado al final del tiempo, me indican, y quiero agradecerles a ambos la ayuda inestimable que nos han prestado para intentar conocer un poco más en profundidad los acontecimientos que ahora preocupan a nuestro país en relación con Ceuta, Melilla, las invasiones migratorias, lo que está por venir, se habla de Canarias, el conflicto del Sáhara, cómo va a salir del hospital este señor, el del Frente Polisario, Brahim, ¿cómo era? El Ghali. El Ghali. Bueno, pues todo eso estará por ver, y aquí estaremos para comentarlo. Ojalá será la segunda temporada. Efectivamente. Pues muchas gracias, coronel Díaz, coronel de Viveros, y a ustedes simplemente agradecerles la atención. Espero que les haya resultado de interés este programa, y ya saben, les espero en la palestra el próximo miércoles a partir de las 10 de la noche. Muchas gracias.